¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Señales de que tu ex está sufriendo después de la ruptura es el tema de este video. Vamos a comprobarlo. En todos los años que tengo de experiencia en amor y relaciones, he notado que hombres y mujeres tienen diferentes formas de enfrentar el dolor después de una ruptura. A veces es difícil para alguien saber si su ex está sufriendo o no después de poner fin a la relación, porque ese ex se enfrenta a las emociones de una manera diferente. Muchas personas me piden que hable sobre cómo saber si su expareja realmente está sufriendo tanto como él o ella, y si hay alguna forma de saber que quiere regresar. Es por eso este video que trata sobre las señales de que tu ex está sufriendo después de romper y qué esperar cuando esperas que te extrañe. Algunas personas ocultan sus emociones, mientras que otras las demuestran al máximo. Pero si estás aquí viendo este video, probablemente es seguro decir que tu ex no ha sido demasiado claro o clara sobre sus sentimientos después de la ruptura. En este momento, probablemente te estés preguntando, ¿qué está pasando por su cabeza? Y si hay alguna posibilidad de recuperarlo o recuperarla. Afortunadamente, todo es posible en el amor siempre que te tomes el tiempo para diseñar un plan de acción perfecto y sobre todo concreto. Así que analicemos lo que está sintiendo tu ex y cómo puedes acercarte a tu objetivo de recuperarlo y recuperarla si ese es tu objetivo. Bien, ¿qué es lo primero que sienten hombres y mujeres después de una ruptura? Cuando dos personas se separan, existe una gran oleada de emociones que van desde el dolor hasta la ira, la confusión y la profunda tristeza. Todos procesamos nuestras emociones de diferentes formas, y he visto que los hombres tienden a hacerlo de manera un poco diferente a las mujeres. Después de una ruptura, a las mujeres, en términos generales, les resulta más fácil abrirse con sus amistades y seres queridos sobre las emociones que experimentan. A la mayoría de las mujeres les resulta mucho más fácil comunicarse y, por lo tanto, navegar a través de sus sentimientos. Discutir la situación les brinda la oportunidad de analizar la situación, comprender qué salió mal y posteriormente determinar qué debe suceder para corregir errores. Los sentimientos de los hombres después de una ruptura también son muy complejos, pero muchos hombres tienen una extraña habilidad para enterrar estas emociones y hacer que parezca que están totalmente bien. En nuestra sociedad, a los hombres se les enseña que deben ser duros y varoniles, ¿verdad? Y que no deben mostrar sus emociones. Necesitan actuar como el macho alfa para reprimir esas emociones. La mayoría no se dan cuenta de que hacen esto, pero algunos se esfuerzan por ocultar sus sentimientos de forma consciente. Sé que en este momento, y probablemente te estés preguntando, ¿cómo él o ella se siente después de la ruptura? Desearías poder leer sus pensamientos. Es cierto, eso haría todo infinitamente más fácil, pero muchas personas reprimen sus emociones, se esconden en el trabajo, evitan hablar de sus sentimientos y de la ruptura y lo mantienen todo oculto para los demás. Entonces, ¿cómo puedes saber cómo se siente tu ex después de una ruptura? ¿Tu ex está sufriendo algo al menos? ¿Piensa en ti? ¿Te extraña? Esto nos lleva al punto 2. Señales reveladoras de que tu ex también sufre después de una ruptura. En este momento, probablemente no tengas mucho contacto con tu ex. Estás sufriendo, le extrañas y te preguntas qué te depara el futuro. En esta etapa posterior a la ruptura, muchas personas en tu posición podrían esforzarse mucho para ponerse en contacto con su expareja en un intento por averiguar qué está pensando. Muchas personas intentarán llamar, enviar mensajes de texto, enviar un correo electrónico o hablarle cada vez que se ven. El problema es que cuando una persona no quiere hablar sobre sus sentimientos, sentirse forzado hará que se aleje aún más. Después de una ruptura, una persona puede experimentar todo tipo de emociones y el recuerdo más reciente no es necesariamente un buen recuerdo. Ese recuerdo es la ruptura. Claro que sí. En cambio, debes fijarte en sus acciones. Si tu ex evita hablar de ello o mencionarlo en una conversación contigo, es posible que se sienta dolido o dolida después de la ruptura. Del mismo modo, si sabes que no ha estado hablando con nadie más al respecto, podría estar reprimiendo esos sentimientos. Quiero tomarme un momento para decirte que en este punto es posible que repriman sus emociones sobre el tema. Muchas personas, y en mi experiencia con frecuencia son hombres, intentan distraerse saliendo todas las noches con sus amigos, pasando mucho tiempo en el gimnasio o haciendo deporte, o enterrándose en el trabajo. El problema con este tipo de comportamiento es que, aunque esos sentimientos se pueden reprimir por el momento, surgirán más adelante.
Cuando aparezcan estos sentimientos, la intensidad de estas emociones será más intensa. Si tu ex está todo el tiempo fuera de casa, conociendo nuevas personas y aparentemente pasando el mejor momento de su vida ahora que está soltero o soltera, es posible que en realidad esté tratando de ocultar sus sentimientos. El comportamiento de muchos hombres y mujeres después de una ruptura es así de intensa, porque es una forma fácil de distraerse del dolor de todo esto. Sin embargo, en el fondo está sufriendo. Otra señal reveladora de que está sufriendo después de una ruptura es su comportamiento cruel. Si de repente es extremadamente desagradable o malo o mala contigo, podría ser su mecanismo de defensa para mantener a raya su ego herido, sobre todo herido, y sus sentimientos heridos. Es posible que pienses que si un hombre te lastima después de una ruptura, llorará y te dirá lo desconsolado que está. Pero no siempre es así en el caso de los hombres. A veces lo que hacen los hombres después de una ruptura no hace que parezca que está sufriendo, cuando en el fondo realmente sufre. Lo que los hombres sienten después de una ruptura no es tan diferente de lo que sienten las mujeres después de una ruptura, pero no siempre es tan fácil de descifrar. Otras veces, el dolor después de la ruptura se manifestará de una manera diferente y te darás cuenta que está experimentando muchas dudas sobre sí mismo. Las rupturas dañarán el ego de ambas personas involucradas y es posible que notes que tu ex puede perder algo de confianza en sí mismo, en sí misma también. Es posible que notes que sus sentimientos se guarda para sí mismo, los esconde, ¿verdad? O hace comentarios de autodesprecio cada vez que se menciona la ruptura. Hay un par de cosas más que debes tener en cuenta cuando te preguntas sobre los sentimientos de hombres y mujeres después de romper una relación. Si prestas mucha atención a su comportamiento, puedes empezar a ver si está empezando a arrepentirse de haberte dejado. Aquí tienes algunas cosas a las que debes prestar atención cuando te preguntas, ¿estás sufriendo? Pues bien, no estás saliendo con nadie más. Te ha dicho rotundamente que te extraña. Ha estado coqueteando contigo. Ha estado buscando excusas para estar en contacto contigo. Sigue hablando de ti con los amigos que tienen en común. Te habla de sus arrepentimientos y de lo que debería haber hecho de manera diferente. Habla contigo sobre el futuro también. Como te dije, los recuerdos más recientes de tu ex vinculados a tu relación no son muy buenos porque acaban de romper. Depende de ti darle una razón para creer en el futuro contigo y que es posible y que será diferente. ¿Qué será mejor? Si no crees que tu ex se arrepiente de haber terminado contigo, pero quieres que regrese, tendrás que darle un susto. ¿Y qué me refiero con esto? Sé que puede sonarte aterrador, ¿verdad? Darte miedo, pero ya conoces la expresión. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Preséntate de la mejor manera posible. Conviértete en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Muéstrale a tu ex que has mejorado. Haz que se dé cuenta de que su vida sería infinitamente mejor contigo en ella. Ayuda a tu ex a darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Enciende un mínimo de celos en tu ex. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Y precisamente, si es tu objetivo recuperar a tu ex, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. No cometas errores en el proceso, muy importante. Aquí abajo tienes el acceso inmediato. Un placer, cuídense mucho, un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hasta el próximo video.